Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Colombia enfrenta dos emergencias, la tragedia del terremoto y ahora la de los incendios forestales. El intenso calor ya causa estragos en Tolima y otros 4 departamentos. Según el reporte de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, este es el panorama de incendios forestales en el país. Lo ven ustedes ahí en pantalla. Hay 5 departamentos afectados por las llamas, donde se registran 22 incendios a los cuales se les hace seguimiento. Esos departamentos son Tolima, Cundinamarca, Nariño, Magdalena y Valle del Cauca. Ahora, de los 22 incendios activos, solo 11 están controlados. Tolima registra el mayor número de focos activos, tiene 10. El otro incendio activo está en Cundinamarca. Los 11 incendios controlados están en Nariño, Magdalena, Cundinamarca y Valle del Cauca. Precisamente vamos a comenzar en el Tolima. Allí está Marjorie Trujillo para que nos cuente dónde se encuentra y cuál es la situación en ese punto. Marjorie. Ana Milé, pues mire, yo estoy en el municipio de Coello y realmente lo que hemos vivido durante todo el día es que hemos recorrido las diferentes veredas de este municipio y la situación es muy compleja. Quiero que vean a mi espalda lo que está sucediendo en las montañas del municipio de Coello y es que acá se han visto afectadas las veredas Chagualá, Potrerillo y Caimito y según nos informaba el alcalde de este municipio, por lo menos 600 hectáreas han sido consumidas por las llamas. Y de estas hectáreas no estamos hablando solo de pastos, estamos hablando de cultivos de limones, de mangos, de cacao, de mango, lo que va a generar seguramente una emergencia social y económica en gran parte del departamento del Tolima. Hay otros 10 incendios en diferentes municipios, en 13 municipios. Los más complicados están en Ortega y en Suárez. Pero quiero que ustedes vean este informe para que vean qué es lo que está pasando en nuestro departamento. Así luchan los soldados y policías contra el fuego en el Tolima. Ellos se sumaron a las brigadas contra el fuego forestal que arde desde hace 2 semanas y que amenaza a 13 municipios. En los puntos donde se encuentran, la tierra parece encendida por dentro y el viento arrastra escombros y llamas. Los militares no paran, inclusive en la noche, y realizan desplazamientos largos para tratar de cortarle el paso a las llamas. Muchas de ellas provocadas por manos criminales, según el comandante de la 6ª Brigada del Ejército. Se han recibido algunas informaciones que nos indican que algunos de estos incendios han sido provocados en algunas partes de nuestra área rural. Personas realizan algunas quemas controladas, pero pues no son tan controladas. Eso es lo que ha generado también algunos de estos incendios. De igual forma, también se ha podido determinar algunas situaciones en las cuales, por testimonios de algunas personas, han podido observar gente produciendo este tipo de incendios. La tarea ha sido titánica, sin descanso. Quienes se han puesto frente al incendio han subido kilómetros de pendientes para llegar al fuego. Mientras que unos cargan varios litros de agua, otros cargan palas, picas e indumentaria para controlar los incendios. También hay quienes llevan ayudas para los que se han visto afectados. Con ayuda de estos drones sobrevolando la zona afectada, se pudo dimensionar realmente el impacto del fuego, hectáreas áridas y destrozadas por la fuerza de las conflagraciones. El fuego ha creado una frontera tangible entre los mismos municipios. La ceniza entre los conatos parece reactivarse cada vez más con los vientos. Y el fuego al lado y lado de la carretera mantienen la alerta máxima en el departamento del Tolima. Las autoridades en el aire, con ayuda de los equipos de Bambi Bucket y en tierra, bomberos, voluntarios militares y policía, se dedican a mitigar los incendios. Al fondo ustedes ven las montañas de la vereda Chagualá en Coello, Tolima, y lo que se veía en esta nota es la realidad y por eso hay que
aplaudir el trabajo que está haciendo la comunidad, que están haciendo los bomberos. Por eso la gobernadora del Tolima, a pesar de que ha habido apoyo de la Fuerza Aeroespacial, de la aviación, del Ejército y la policía, está pidiendo con urgencia que se necesita más apoyo, porque es que hay zonas de difícil acceso donde no se pueden controlar y ya el temor es que pase a otros municipios que están cercanos, porque acá estamos en varios municipios que están literalmente pegados y van de uno a otro estos incendios que están consumiendo las llamas. La gente que quiera aportar, que quiera ayudar, es muy importante traer herramientas para poder erradicar estos incendios, traer agua, pero ojalá que esté fría porque traen agua al clima y está a 40 grados. Sí se puede ayudar, pero hay que traer ayudas efectivas como herramientas para liquidar estos incendios. Sí, señora Marjorie, justamente vamos a hablar con la gobernadora porque lo que acabamos de ver refleja la gravedad de la emergencia. Nos acompaña telefónicamente la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Gobernadora, bienvenida. Ya nos estaba haciendo un panorama justamente nuestra periodista Marjorie, pero la pregunta es, ¿el departamento tiene hoy la capacidad suficiente para atender simultáneamente estos 10 incendios que siguen activos? Ana Milena, muy buenas noches a todos. Estoy en este momento acá en el CENOV, en el municipio de Coello, donde estamos atendiendo esta emergencia, ya que los incendios más fuertes los tenemos precisamente acá en este municipio de Coello, en límites con el municipio de San Luis, el municipio del Guamo, y también tenemos un incendio muy fuerte en Suárez y Carmen de Apicalá. Y tengo que decir, Ana Milena, que nosotros no tenemos la capacidad suficiente para atenderlo y por eso hemos hecho un trabajo muy articulado con el gobierno nacional y hemos podido enfrentar esta emergencia protegiendo la vida de los tolimenses, que ha sido prioridad para nosotros. Entendemos que el país está atendiendo una tragedia inmensa y que existen múltiples emergencias en diferentes territorios, pero al Tolima no le ha faltado el apoyo, nosotros lo reconocemos y lo agradecemos. Sin embargo, la magnitud que tenemos hoy de la conflagración nos hace solicitar más capacidades para poder contener el fuego que en estos momentos tenemos en 9 municipios, 10 incendios que tenemos, 2 incendios ya controlados porque ya los tenemos controlados, pero continuamos con esos otros 8 incendios que están activos en este momento y a esta hora en el departamento del Tolima. Sí, gobernadora, esto también es otra emergencia, es otra tragedia. Usted nos menciona de 9 municipios que están en riesgo, pero ¿hay comunidades que deban ser evacuadas en las próximas horas? Tenemos una preocupación muy grande en el municipio de San Luis, donde el fuego está cerca a unas fincas que hay allí en ese municipio, y también en el municipio de Suárez, donde está muy cerca de una empresa que se llama Incubacol, es una avícola, y el incendio está muy cerca de allí. Hemos trabajado durante todo el día, hay que reconocer todo el trabajo que han hecho los cuerpos de bomberos. Toda la noche también hemos tenido ayuda por parte de la Fuerza Pública con 2 aviones, 2 helicópteros de la Policía Nacional, 2 aviones del Ejército Nacional, de la Fuerza Aeroespacial, pero no ha sido suficiente. Necesitamos en este momento, y es el llamado que hago, urgente, necesitamos ayuda helicoportada para trabajar durante la noche en los incendios que tenemos en San Luis y en el municipio de Suárez. Y desde aquí hago un llamado al Ministerio de Defensa, al general Padilla, para que por favor nos ayuden con esa ayuda helicoportada durante la noche para poder trabajar. No podemos dejar que esos incendios sigan creciendo en esos 2 municipios y que vayan a afectar a nuestras comunidades. Sí, eso en cuanto a las comunidades, pero además de este daño ambiental que ya es inmenso, gobernadora, hay familias que han perdido sus viviendas, cultivos, animales. ¿Ellas están recibiendo atención en este momento? ¿Qué viene para ellas? Mira, Ana Milena, esta es una emergencia y una tragedia brutal, no solamente en lo ambiental, sino que tú lo acabas de decir, en lo económico y en lo social. Nosotros acá tenemos gente que ha perdido completamente sus cultivos que tienen de limón, que tienen de mango, los pastos, es decir, el sector ganadero se ve seriamente
afectado y también se han perdido viviendas. Nosotros, a través de 4 acciones que estamos trabajando, pues pensamos obviamente atender esa emergencia ambiental y esa emergencia económica y social que tenemos. Primero, con un trabajo articulado con el Ministerio de Agricultura, con quien tenemos una mesa de trabajo la próxima semana. Ya estamos haciendo el inventario de todas las pérdidas, sino que ustedes entenderán que esto cada día va aumentando porque tenemos nuevos incendios y demás. Entonces, aquí vamos a hablar de alivios para el sector agropecuario y vamos a hablar de los apoyos que se va a dar al sector productivo. En segundo lugar, un tema ambiental en conservación y restauración, pero también en generación de empleo temporal a través de un programa que estamos trabajando con la Corporación Autónoma Regional del Tolima para hacer manos al agua, generar empleo, pero también hacer acciones de restauración en todas las hectáreas que hemos perdido, que ya vamos por más de las 20.000 hectáreas perdidas en el departamento. Y además de eso, el fortalecimiento a nuestros cuerpos de bomberos, que estamos solicitando ayuda internacional, porque ustedes entenderán que con estos incendios pues se han deteriorado muchísimo todo el material que ellos tienen que utilizar. Claro, es la gobernadora Adriana Magali Matiz, la gobernadora del Tolima. Pues gobernadora, toda nuestra solidaridad con ese departamento y que lleguen las ayudas pronto. Gracias por este contacto telefónico. Gracias, Ana Milena, y tengo que decir algo, y es que yo misma estoy colocando la denuncia correspondiente, porque una cosa es enfrentar la fuerza de la naturaleza y otra muy distinta, que esta tragedia sea provocada deliberadamente por manos criminales. Y nosotros tenemos indicios que nos obligan a investigar y ya estamos trabajando con las autoridades para establecer responsabilidades, porque contra el fuego de la naturaleza nosotros respondemos con capacidades, pero contra quienes la provocan deliberadamente, pues tenemos que obviamente imponer todo el rigor de la ley y las sanciones que establece la legislación colombiana actualmente. Entonces, la gobernadora misma está suscribiendo la denuncia correspondiente por los indicios que tenemos. Estaremos entonces atentos a las respuestas de esas denuncias, gobernadora. Gracias. 7 de la noche, 14 minutos, pero les contábamos hace un instante, los incendios no solo son en el departamento del Tolima. Este es el panorama en otras ciudades del país afectadas por las llamas. Son varias las regiones del país en las que se han venido presentando incendios forestales que han arrasado con miles de hectáreas. Señor Jesucristo, ¿cómo se lo consumió? ¡Uy, Padre mío! Sí, esa es la caña, Nancy. Los municipios de La Unión y Huesaco en Nariño se han visto gravemente afectados. Animales, cultivos, pastizales y 2 viviendas fueron arrasadas por las llamas. En el caso de La Unión, organismos de socorro controlaron el hecho, mientras que en la zona rural de Huesaco una nueva conflagración tiene en alerta a la población. La catástrofe de Dios. Mire estos pobres animales, vea. Mire. En Durania, norte de Santander, este viernes fue controlado un incendio que consumió, según el reporte, 50 hectáreas de bosque. En el departamento, desde el 1 de agosto, se han reportado 21 conflagraciones en municipios como Caña, Bucaracica, la playa de Belén, Durania, San Cayetano y Pamplonita. En total, cerca de 1.000 hectáreas de vegetación han sido afectadas por estas emergencias. En el departamento de Huila, según las autoridades, en lo que va de este año se han presentado más de 96 incendios forestales. El municipio de Aipé es el que concentra el mayor número de conflagraciones con 16 casos, le sigue Neiva con 15 y Palermo con 10. A la fecha, de acuerdo con los reportes de la Central de Emergencias del departamento, se han presentado cerca de 96 eventos de incendios forestales en el departamento, en 24 municipios, dejando un poco más de 1.141 hectáreas afectadas por incendios forestales. Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, actualmente se presentan 12 incendios activos en 2 departamentos, 11 en Tolima y 1 en Cundinamarca. Actualmente se le hace seguimiento a 5 departamentos. Y estos incendios forestales, pero también la ola de calor, están dejando huella en el campo y en los negocios. Las pérdidas abarcan cultivos, alimentos, animales y viviendas. El fuego no solo está consumiendo bosques en el Tolima, también está poniendo en riesgo el sustento de cientos de familias que viven del campo. En 13 municipios, 24 incendios forestales dejaron como resultado ya la pérdida de 42.000 millones de pesos por los daños en los cultivos de mango, sorgo, arroz, plátano, aguacate y otros productos.
Pero detrás de esta cifra también hay pérdidas por animales de carga y de granja afectados y más de 800 familias han resultado damnificadas y el sector agropecuario es uno de los más golpeados. Esto es un sinónimo y un preaviso de lo que puede ocurrir con el fenómeno del Niño si es que llega a ocurrir en todo el territorio nacional y viene de una manera tan contundente como lo que estamos viendo con esos incendios. El impacto también se siente en la ganadería. Cerca de 18.000 animales están en riesgo por la falta de alimento. No se trata solamente de tierra quemada, son cosechas que no llegarán a los mercados, ingresos que no recibirán las familias y animales cuya alimentación está en juego. En riesgo inminente de perder la alimentación, más de 163.000 animales en la proyección del fenómeno del Niño para 2026. Y a esta crisis se suma el impacto del fenómeno del Niño sobre el campo colombiano. Según Fedegan, entre el 1 de junio al 1 de agosto, las pérdidas en la ganadería ya rondan los 47.000 millones de pesos, pues en 15 departamentos son cerca de 2 millones de hectáreas y casi 10.000 animales los que han sufrido las consecuencias de la falta de agua y alimento. A 10 días del terremoto inició en varias ciudades la remoción de escombros y el retiro de las ruinas. En Cali finalizó la búsqueda de personas desaparecidas. Nuestros compañeros están listos desde las regiones para contarnos lo último. Allí vemos en pantalla la velatón a esta hora en Chocó, también en Cali, en homenaje a las víctimas del terremoto. Pero vamos a ir antes a Pereira. Allí está Nicolás Rojas. Nicolás, usted tiene historias de sobrevivientes de esta tragedia. Adelante. Ana Milena, se trata de la historia de Luis Fernando, un señor de 50 años que vive en el sector de los Cubos de Pereira. Es una de las construcciones más antiguas de la ciudad, más o menos tiene 50 años, una de las primeras unidades residenciales. Y el día del terremoto, cuando colapsó este edificio, una plancha, una placa de concreto cayó en forma de triángulo y lo protegió a él y a su mamá de la caída de escombros que en ese momento pues estaba saliendo producto del terremoto. Pues bien, hoy regresó en horas de la tarde, no solamente para buscar algunos documentos personales, también algunas fotos y recuerdos. Las paredes todavía están en pie, pero la estructura cuenta otra historia. Los pisos, los muros y los ladrillos de la urbanización 1 de febrero terminaron convertidos en una montaña de escombros. El concreto se desprendió, las ventanas quedaron expuestas y en el suelo todavía se encuentran fragmentos de tuberías y materiales que alguna vez hicieron parte de estas viviendas. Luis Fernando Aristizábal regresó a lo que fue su casa 11 días después de la tragedia. Mi mamá estaba en la sala. Cogí a mi mamá, salimos y en el momento en que logramos pasar la puerta, el edificio se vino abajo. ¿Sabe qué me llama la atención? Este triángulo que vemos al lado de la ventana, Javier, está el triángulo, usted dice, ese es el triángulo de la vida. De la vida, ese es el triángulo de la vida, porque realmente ese bloque que está ahí fue el que nos salvó la vida, porque si él nos cae encima, pues nos aplasta. Y ahí quedamos nosotros. ¿Con quién quedó usted? ¿Con su mamá? Con mi mamá, una vecina del 3er piso y una señora del 4º piso. Cuenta que milagrosamente sobrevivió y desde el 10 de agosto su vida se marca en un antes y un después. Cuando pasa el humero que queda de todo ese polvo que queda, yo veo la luz, yo veo hacia el cielo y entonces yo digo, no, nos salvamos porque por ahí quedó un hueco. Y entonces yo me salgo por ahí. Al frente estaba una muchacha Sandra que vivía en el 3º. Yo le pedí el favor de que me dejara pasar y por ahí me tiré. ¿Cómo? No sé, yo me tiré. ¿Y ayudó a sacar a su familia? Luego con un muchacho que apareció, que yo creo que esos son ángeles que aparecen en un momento a otro, llegó en ese momento y yo le dije, hay 3 personas allá, está mi mamá, y como pudimos pusimos una reja y bueno, y la sacamos. Hoy, él y sus vecinos tratan de recuperar lo poco que les quedó. Hay vida, es lo más importante. Yo hablo con mis amigos, comentamos, les cuento cómo salí y todos me dicen que es un milagro, que no se entiende cómo sale uno y que afortunadamente pues pudimos salir nosotros por nuestros propios medios. Porque por ejemplo del 3º sacaron un señor, está con vida, pero lo rescataron. Y la señora, la hermana murió ahí. Y en el 1er piso murió también un señor Fernando, precisamente también, tocayo. Luis Fernando y sus vecinos no solo buscan recuperar algunas de sus pertenencias, también intentan rescatar los recuerdos de una vida que el terremoto les cambió para siempre. Hoy, entre lo que quedó de sus casas, comienzan de nuevo.
Es el Triángulo de la Vía, el que ustedes ven en pantalla, la estructura que pudo salvar la vida de Luis Fernando, de su mamá y de varios vecinos de la urbanización 1 de Febrero en la ciudad de Pereira. 2 datos para el cierre: también empezaron las labores de remoción de escombros en Pereira, ya han removido cerca de 32.400 toneladas y ya están identificados 19 edificios del centro de la ciudad para demolerse porque hay daños en su infraestructura. Gracias, Nicolás. 722. Líderes sociales, representantes juveniles, fundaciones y miembros de la sociedad chocuana participan en un encuentro para expresar su solidaridad con los damnificados del terremoto y agradecerle al país por la ayuda recibida. Allí está Julián Ríos. Julián, ¿cómo avanza el encuentro? Hola, muy buenas noches. Pues lo que ustedes están observando es un velatón, un muy bonito homenaje a los damnificados y a las personas afectadas aquí en el departamento del Chocó y sobre todo también aquí en Quibdó. Se han reunido aquí muchísimas personas de la sociedad civil, líderes sociales, igualmente representantes de organizaciones no gubernamentales, de misiones y fundaciones que han venido. ¿Cuál es el mensaje que ustedes están enviando con este velatón? Aquí estamos declarando que Chocó se vuelve a levantar de mitad de las ruinas con fuerza, pero pegado de la mano de Dios. Muy bien, y es homenaje y también agradecimientos. Sí, es un homenaje muy especial a todas las familias y a Colombia, que ha sido tan generosa con Chocó, y sabemos que nos vamos a levantar, somos colombianos. Bueno, muy bien, y es agradecimiento también. ¿Qué dicen los líderes sociales acá? Gracias, Colombia, gracias por ese corazón tan grande para el departamento de Chocó. Hoy prendemos esta vela en agradecimiento y en honor a todas esas personas damnificadas por la ola del terremoto. Muy bien, y así están todos en este momento aquí en el muelle de Quibdó, rindiéndole un homenaje y agradeciendo a Colombia y un homenaje a estas personas damnificadas. Muchas gracias a ustedes y los dejamos con las imágenes de lo que están haciendo aquí en este momento en Quibdó. María Lili Ríos es madre de una menor de 13 y otro de 7 años de edad. Cuenta que el día del terremoto sus 2 hijos se salvaron de milagro. Pues la casa quedó partida por toda la mitad, de lado a lado, y pues mi hija, como no camina exactamente donde ella estaba durmiendo, el día del terremoto cayó un pedazo de ladrillo que gracias a Dios, a mi otro hijo que la levantó, no le cayó encima. Esta madre cabeza de hogar no contiene las lágrimas al contar que el trastorno neuromuscular espinal que padece su hija le ha ido deteriorando su vida lentamente. Con el terremoto todo es más difícil, sin un lugar seguro donde vivir, ni la silla de ruedas que usaba para movilizarla. Me ha tocado cargarla porque no tengo cómo movilizarla y vivimos en un segundo piso, toca bajar escalera y subir y es demasiado agotante. Tanto para mí, tanto para ella. Una tragedia similar vive Aida Luz Martínez con su hija de 4 años, a la que le diagnosticaron el síndrome Cloves, que es un trastorno genético y congénito que causa un crecimiento excesivo de los tejidos del cuerpo. Puede correr el riesgo de que la niña se me caiga bajando la escalera, usted misma vio, y todo eso. La casa quedó un poco floja después del terremoto. En Ismina, las secuelas del terremoto han tomado un matiz silencioso para quienes conviven con diagnósticos raros. Según la Secretaría de Salud de Ismina, tanto la nueva EPS como Confachocó conocen los casos de ambas menores. Sin embargo, no han aprobado las remisiones para su tratamiento especializado en medio de la crisis hospitalaria antes y después del terremoto. 7 de la noche, 35 minutos. Hoy fue rescatado en Cali el último cuerpo de las víctimas del terremoto. Con este hallazgo terminaron las labores de búsqueda de los organismos de socorro y a esta hora se realiza una velatón en homenaje a quienes murieron, pero también en solidaridad con las familias que lo perdieron todo en esta tragedia. Allí están Stephanie Perlaza y Luisa Fernández. Ustedes tienen los detalles, compañeras, adelante. Ana Milena, Luisa, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos a esta hora desde el santuario de San Juan Pablo II en el barrio Valle del Lili, donde cientos de caleños vestidos de blanco han venido a encender una luz, Luisa, de solidaridad, pero también de empatía con quienes han perdido todo en medio de esta tragedia. Estefanía, una velatón programada por ciudadanos, por caleños, por habitantes de esta ciudad y por autoridades. Hace muy pocos minutos salió el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, hacia otro punto, uno de los puntos de la tragedia.
Torres de Limonar, uno de los puntos que tiene mayores víctimas o el mayor número de víctimas y en donde también se trasladó esta velatón, Estefanía. Sí, señora, y es que esta velatón llega a distintos puntos, uno donde estuve precisamente donde encontramos, Luisa, la historia de un hombre que lo perdió todo y que por fortuna, por suerte, no estuvo en el edificio Vanessa, que quedó reducido a escombros en el momento de la tragedia. Esta es la historia. Mauricio todavía intenta asimilar el impacto de ver lo que antes era su apartamento reducido a escombros. Desde hace 3 años vivía en el edificio Vanessa, que tras el sismo colapsó totalmente. Yo no estaba en el apartamento, yo venía en camino. Cuando llegué al lugar y vi destruido todo, pues fue muy triste porque sobre todo muchos familiares que vivían allí, vecinos. Entre el asombro y el desconsuelo, cuenta la suerte de no haber estado presente ese lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana. Sí, esta es la entrada. Este fue en el momento pues que colapsó el edificio. Pues gracias a Dios no estábamos aquí. Si no, pues tampoco estaría contando la historia. En el edificio Vanessa, 22 personas perdieron la vida tras el terremoto. Muchos eran vecinos y conocidos de Mauricio, quien con la nostalgia de haberlo perdido todo, se solidariza con su comunidad. Hay muchos vecinos que están en luto, ¿sí? No quieren saber de nada. Pues yo en este momento estoy acá porque pues perdí patrimonio que duele, porque no tengo y es difícil volver a arrancar, pero bueno, ahí vamos. Hay vecinos pues que están muy tristes por las pérdidas también. Volver al lugar de la tragedia sano y salvo le genera sentimientos encontrados. De verdad, yo cuando vengo por estos lados, yo veo esto y a mí me da una tristeza, es triste. Es triste porque uno, yo no sé, ver que no hay nada, ver escombros, ver que era un edificio tan bonito, personas tan cálidas, personas tan hermosas, que yo conocía a muchos vecinos, eran personas muy lindas. Y quedar en eso es muy difícil, la verdad. Frente a los restos del edificio Vanessa, Mauricio no solo ve lo que perdió, sino también su mayor riqueza, haber sobrevivido al lugar donde lo perdió todo. Mira, Estefanía, a Mauricio le tocó una de las peores partes, pero también hay muchas familias en el departamento del Valle del Cauca que están esperando una restauración de sus viviendas, que tienen una oportunidad. Precisamente el ministro del Interior junto al gerente ya designado del fondo se reunieron con gobernadora y con alcalde para tomar medidas. Sí, señora, precisamente una de esas medidas tiene que ver con la autorreconstrucción, que es precisamente que los habitantes empiecen a hacer uso de esos primeros elementos para habilitar sus viviendas, habitarlas lo más pronto posible. Pues esas acciones van a iniciar en el Valle del Cauca, específicamente en el municipio de Buenaventura. Esta va a ser una muy buena experiencia que se pone a disposición de la reconstrucción del departamento del Valle del Cauca. Si nosotros trabajamos juntos, vamos a poder más rápidamente y más fácilmente reconstruir nuestro departamento. Pues la idea es como comenzar por Buenaventura. No queremos que la gente siga viviendo en carpas ni en albergues. Un proyecto de vivienda formal toma tiempo. Lo más rápido es permitir a la gente la autoconstrucción. Aquí lo saben hacer. Está el señor gerente del Fondo Patria Milagro. El presidente ha sido enfático. Hay que iniciar ya. No se puede perder ni un minuto. 7:39 p.m. Luisa, ya ha terminado en Cali la fase de todo lo que tenía que ver con búsqueda de cuerpos e inicia una nueva etapa en la ciudad. Estefanía, hoy se recuperó la última persona sin vida del edificio Ana Pilar. Es un hombre, un cirujano. Su familia lo despidió y agradeció a todas las personas que no se rindieron durante este tiempo para poder rescatar al menos el cuerpo. Lo esperaban con vida, pero pues no sucedió luego de 11 días. Esta es la historia. Con este abrazo, familiares despidieron al cirujano Santoyo, la última persona que era buscada en Cali y que fue encontrada sin vida entre los escombros del piso 2 y 3 de este edificio. Y desde el minuto 0 hasta en este momento estuvimos aquí 24/7. Es muy importante esa articulación que se tiene con los familiares debido a los sitios de ubicación, a las pertenencias, a señales que pueda tener la persona, y pues eso nos facilitó también la búsqueda. Fueron varios días de trabajo sin descanso de bomberos, voluntarios y familiares, quienes hoy, en medio de la tristeza, agradecieron el apoyo en las labores de búsqueda. El objetivo principal de nosotros era salvar vidas o entregarle los cuerpos a sus familiares. Ahorita pues vamos a ver qué sigue. Entendemos que hay mucho trabajo en la ciudad y vamos a ver cómo podemos seguir apoyando todas estas labores.
Hoy también se confirmó que el último cuerpo encontrado hace unos días en el edificio Vanessa era el de la DJ de 30 años Catalina Ortiz. Con ella son más de 100 personas a las que hoy lloran en la capital del Valle, una ciudad que en medio de la tragedia también trabaja para dignificar y acompañar a las más de 25.000 familias que no tienen una casa a donde regresar. De la semana entrante, los auxilios de vida, es lo que comúnmente se llamaban los subsidios de arriendo, por ejemplo, pero esto va mucho más allá de un subsidio de arriendo, es más integral y se adapta mucho más a las opciones de vida de cada uno de los colombianos. Pero básicamente estamos hablando de un auxilio monetario que se va a canalizar a través de la unidad de gestión del riesgo. Y para esta tarea de reconstrucción, el gobierno designó hoy a Jaime Uribe como gerente del Fondo Milagro. Lo primero es tener muy buena información. Nosotros necesitamos muy buena información para que las acciones que emprendamos sean las necesarias. Entonces, de la mano de la alcaldía y de las autoridades locales. En Cali, cerca de 1.100 edificaciones ya fueron revisadas y 400 fueron evacuadas ante el riesgo de colapso. Y de las 150 víctimas mortales aquí en Cali identificadas, 140 ya fueron entregadas a sus familias. Sí, Luisa, hoy se cumple un año desde el atentado a la base aérea aquí en Cali. Y en medio de esta Eucaristía, con estas velas encendidas, es bueno recordar que Cali es una ciudad que ha vivido momentos difíciles, pero de los que siempre se ha levantado. Los dejamos con estas imágenes de lo que está pasando a esta hora aquí en el barrio Valle del Lili, donde se adelanta esta velatón que se toma la ciudad de Cali. Siempre se levantan, Stephanie, ha sido un año difícil para todos. 7:42. Y como lo anunció la gobernadora, la reconstrucción del Valle del Cauca iniciará en Buenaventura. Y allí en el puerto se sigue moviendo la solidaridad de quienes han llegado no solo a ayudar a los damnificados por el terremoto, sino también a los habitantes. Juan Pablo Contreras, ¿qué trabajos están adelantando allí los voluntarios? Ana Milena, buenas noches. Las labores están enfocadas principalmente en la salud y en la reconstrucción, pero los voluntarios que han llegado aquí hasta el Distrito Especial de Buenaventura se han dado cuenta que las necesidades no la tienen simplemente los damnificados, sino también los ciudadanos de acá. Se han dado cuenta que la salud es importante y por eso les están dando ayuda en temas de salud a través del buque Bencos Biojó, el buque que zarpó aquí en Buenaventura para atender servicios y cualquier cantidad de procedimientos, cirugías sobre el mar. No solamente estamos aquí para ayudar a atender las víctimas del sismo, sino también las otras patologías que puedan aparecer, porque la gente no deja de enfermarse, la gente no deja de presentar los accidentes de la vida diaria y las manos disponibles en este momento en el municipio de Buenaventura son insuficientes, porque ya hay una saturación de trabajo y hay una contingencia que ha llevado a que necesiten más manos, no solamente la ayuda con recurso físico y suplencias de insumo médico, sino también manos que ayuden a colaborar en la evacuación de los pacientes. Aquí la voluntad de muchas personas y también el amor por nuestro país y por el Pacífico han abierto muchos caminos para poder llegar a muchos sectores apartados aquí de este municipio. Han llegado con mercados, han llegado con atención médica, también con atención veterinaria para las mascotas y con la esperanza de que pronto se pueda comenzar la reconstrucción, como le informó la gobernadora, aquí en el Distrito Especial de Buenaventura. Gracias, Juan. Y en Manizales, en medio de la tragedia, se siguen conociendo historias de solidaridad. Un hombre dejó su almacén para convertirlo en un espacio donde ayuda a otros con alimentos. Rocío Franco, ¿cómo es esta historia? Sí, señora, un líder, una persona del común, un comerciante, cierra su negocio para venir aquí a ofrecer comida caliente gratuita. Pero se han sumado muchas personas, también personas afectadas, damnificadas han venido aquí, personas que estaban de visita y aquí se encontraron el terremoto y se quedaron ayudando. Todas estas personas ofreciéndole un plato de comida a muchas otras que no pudieron volver a sus trabajos, que no tienen trabajo y otras damnificadas por este terremoto que quedaron sin nada. Está ahí la historia. Bueno, señores, ya hay sopita para todos. Él es Harry Ángel, cerró su negocio al día siguiente del terremoto en Manizales para asistir con comida a quienes lo perdieron todo. Yo tengo una óptica y el día del terremoto me encontraba yo sentado aquí en el Parque Caldas. Y ahí, después de que pasó todo, ya caer en cuenta lo que ha sucedido, me encontré con un amigo y decidimos ayudar. Y conseguimos una estufa, una roa de arroz y 70.000 en revuelto. Y con eso se empezó esto. Pronto empezaron a llegar las donaciones.
Todo lo que ustedes ven aquí, estufas, fogones, han sido donaciones. Un amigo nos prestó las mesas y nos prestó una estufa para empezar. Está muy bueno todavía porque yo como sancochito aquí todos los días, Dios la bendiga. Bueno, y después del terremoto recibir esa ayuda que ha constituido. No, esto es una bendición del Señor, gracias a ellos y a esta gente que se han comportado a la altura. Una solidaridad que no se expresa solo con donaciones. Harry también recibió ayuda desinteresada para preparar la comida que reparten en esta zona de la ciudad. Anoche llegué a la casa muy cansado y sin embargo me puse a mirar la televisión viendo tanta gente destrozada. Y me levanté con tantas ganas, con ese amor. Me levanté a las 5 de la mañana, llegué acá a hacerle chocolate. A las 7 de la mañana ya había desayuno para todos, había una fila de 200 y yo los veía y me hace ese sentimiento. ¿Por qué? Porque pues gracias a Dios mi familia no le pasó nada. A este voluntariado se han sumado inclusive personas damnificadas como Jesús, cuya casa resultó averiada. Me dijeron necesitamos platos desechables pero con tapa, entonces fui, los compré, los traje. Y cuando me dieron las gracias, cuando aplaudieron, como que sentí esa bonita energía y yo dije, yo quiero ayudar más. ¿Qué puedo hacer? ¿Necesitan ayuda? Me dijo, si quiere venga mañana. Entonces vine el día de ayer, quedé feliz. Me cogió el temblor acá y decidí ir donde mi hija, que está acá en Manizales. Bueno, ¿y se quedó? ¿A qué? A ver, acá la necesidad, yo pasé, miré. Vi que había mucha gente para ayudar y decidí quedarme ayudando a los demás. Quizá lo que queda en este terremoto es ver las expresiones de solidaridad. ¿Cuánto te queremos, Manizales del alma? Nuestra compañera Daisy Nive ha estado con las poblaciones aquí alrededor de Manizales, en el departamento de Caldas, y ella ha encontrado cómo los comerciantes están buscando alternativas para salir a flote. Esta era la carnicería de don Fabio y sus 2 hijos. Hoy, de ella solo queda el recuerdo de un negocio familiar que les tomó más de 20 años construir. Tristeza, mucha, porque es algo construido de mucho tiempo, entonces da mucho dolor ver cómo las cosas se le caen a uno sin poder hacer nada. Me dieron 300.000 pesos por ella, hubo que venderlas para chatarra. ¿Cuántos le habían costado? Donde hubo una sola vitrina valió 42 millones de pesos. Pero dicen que el colombiano demora más en caerse que en levantarse y por eso ya están reparando hasta la mesa que lograron rescatar. Cuando ocurrió el terremoto nos tocó trasladarnos para acá, entonces nos salvó una neverita, nos han regalado 2 y aquí estamos empezando otra vez desde cero. La comunidad los abrazó y lograron donarles varios millones de pesos para la reconstrucción. La verdad es que yo aspiro que de pronto este localcito lo arreglen bien arreglado y que vuelvan y me den la oportunidad para seguir adelante. El mensaje sería que no se queden estancados, que busquen soluciones a ver cómo salen adelante, porque si se queda uno ahí en el mismo sitio esperando que lo ayuden a uno, la ayuda puede que llegue, pero no en el mismo momento que uno lo necesita. La panadería contigua a este negocio también tuvo que cerrar debido a las fallas estructurales y hoy piensan cómo levantarse. La ayuda de Dios, sí. Y yo sé que van a venir muchas bendiciones y y lo más importante, tenemos salud, ¿sí? Para seguir adelante y volver a arrancar de ceros. Aquí en el corregimiento Arauca el comercio se ha reactivado y con él la fuerza de emprendedores que no se rinden. Mañana Manizales le rendirá homenaje a las personas fallecidas y rendirá una acción de gracias a todos los que han aportado su granito de arena para que todos juntos podamos salir adelante. Gracias, Rocío. Y veamos ahora la última actualización de las cifras del terremoto que hizo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. 364 personas rescatadas bajo los escombros, 321 muertos, 4.595 heridos, 257 personas desaparecidas y 284.185 damnificadas. Según el informe, hasta este momento hay 31.183 casas destruidas, 5.755 edificios averiados, 553 edificaciones colapsadas. Los daños se presentaron en 481 municipios y hasta el momento se han presentado 335 réplicas.
Y en Noticias Caracol seguimos contando cómo ayudarnos acerca. Han pasado varios días desde el terremoto y hoy queremos comenzar con una cifra que muestra la dimensión de la solidaridad del sector empresarial. Las donaciones en dinero para apoyar a los damnificados y la reconstrucción del país ya superan el billón de pesos. Son aportes de empresas, empresarios y organizaciones que se han ido sumando desde el primer día de la emergencia. Pero los aportes no solo se miden en dinero. Colgate-Palmolive ha destinado 1.600 millones de pesos en productos de aseo personal y sus colaboradores han sumado cerca de 930 horas de voluntariado. Ya se han entregado más de 250.000 unidades en varias de las zonas afectadas. De otra parte, pensando en la reconstrucción, la industria siderúrgica colombiana donará cerca de 1.000 toneladas de acero para las obras que se necesitan en Chocó. La iniciativa, articulada por la ANDI a través del Banco de Materiales, reúne a 5 empresas del sector que pondrán parte de su producción al servicio de las zonas afectadas. Allí, muy bien, nos vamos con el Banco de Alimentos porque de un lado están los aportes de las empresas, pero también está el de los ciudadanos. En los puntos de acopio continúa el trabajo para recibir y organizar las donaciones. Juan Andrés Beltrán precisamente está en el Banco de Alimentos de Bogotá. Juan. Buenas noches. Mire, con la salida de 2 tractomulas hacia el Valle del Cauca cargadas de ayudas humanitarias, se completan 550 toneladas de ayudas por cuenta del Banco de Alimentos de Bogotá. Esto llega directamente a los bancos de alimentos territoriales, posteriormente a las parroquias y luego a las poblaciones debidamente caracterizadas que fueron afectadas por este terremoto. Asimismo, la invitación también que han hecho desde el Banco de Alimentos es que quienes necesiten este tipo de ayuda se acerquen a la parroquia más cercana y allí pueden articular la ayuda con estos suministros. También pues están solicitando las donaciones que no se deben detener, tanto de alimentos no perecederos, elementos de aseo, colchonetas y frazadas y donaciones económicas a través de la página www.bancodealimentos.org.co. Puesto que pasan los días, los alimentos a las familias damnificadas se les van acabando y estas necesidades persisten. Por eso insisten en que es necesario seguir donando para apoyar a nuestros compatriotas que tanto lo necesitan en este momento. Gracias, Juan, y a seguir donando. Ahora, el Grupo Argos presentó las primeras viviendas que pueden construirse en 3 semanas. Esto en el marco de la iniciativa Adopta un Hogar, desarrollada en alianza con Nicky Jam. En Negocios Dito y Noticias Caracol en vivo hablamos con Carlos Mario Gómez, gerente de reconstrucción del Grupo Argos. Gerente, ¿qué normas de sismo resistencia cumplen estas viviendas y qué costo tendrá fabricar cada una de estas? Para las tipologías que estamos pensando de cara a la reconstrucción, estamos hablando de viviendas que podrían variar entre los 90 y 110 millones de pesos dependiendo del tamaño. ¿Cuántas casas podrían construir, gerente? En el modelo que hoy tenemos, con la planta que hoy tenemos, podríamos producir 3 viviendas por día. Carlos Mario, háblenos de las especificaciones de los 2 modelos que ustedes presentaron. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? ¿De capacidad para cuántas personas? Estos prototipos que ya lanzamos son viviendas para la ruralidad dispersa. Son viviendas que tenemos en los 2 prototipos, vivienda de 2 y de 3 habitaciones. Viviendas que tienen, además del área interna, un área externa que es como el espacio típico que nuestra cultura campesina tiene, que es donde se sienta a compartir con su familia. Entonces, estamos hablando más o menos de viviendas que van a estar rondando, si podemos promediar, cercana a los 80, 90 metros cuadrados. Ese número inicial de viviendas ¿serán donaciones y de cuántas estamos hablando? ¿Qué esperamos nosotros con esos 26.000 millones de pesos? Pues invertirlos en esas viviendas que si los llevamos en cifras cerradas estaríamos hablando más o menos de unas 260 viviendas. Puede ser mayor, puede ser menor, dependiendo de la particularidad de cada territorio. Nosotros esperamos obviamente que en la medida en que empecemos a hacer viviendas, la gente se entusiasme y que de verdad nos ayuden a restituirle la vivienda a estas familias que lo perdieron. ¿Cuáles van a ser también los criterios de selección para asignar las viviendas a las personas damnificadas? Esto se va a hacer además de la mano pues, de la Fundación de Argos, pero también con alianza con Nicky Jam y con el Gobierno Nacional. Nosotros planteamos poder estar en cada uno de esos
sobre todo los 5 departamentos más golpeados, que son, estamos hablando de Valle del Cauca, Risaralda, estamos pensando en Caldas, en Antioquia también tenemos unas que ya lanzamos una primera iniciativa en Ciudad Bolívar. Planteamos un número inicial de viviendas y lo que estamos haciendo con los equipos en campo es ir a validar las condiciones de afectación de las familias y así poder también seleccionar de la mano de las administraciones y de los equipos sociales las familias beneficiarias. En Noticias del Mundo, 2 pescadores mexicanos sobrevivieron a 5 días de naufragio. Salvaron su vida gracias a una hielera en la que flotaron a la deriva sin agua y sin comida. La Marina Mexicana los localizó y los rescató. En el Océano Pacífico sobrevivieron casi una semana. Aferrados a una hielera en medio del Océano Pacífico sobrevivieron casi una semana. Solo se tenían uno al otro y la nevera en la que flotaban. José Luis, de 35 años, y Daniel, de 55, habían salido a pescar desde la costa de Chiapas, en el sur de México. Pero el mal tiempo volteó su embarcación y los dejó a la deriva. Pensábamos, claro que sí, en la familia. Y pues lo único, pedirle a Dios y esperar, pues. Tras el golpe de una ola, perdieron comunicación y solo pudieron recuperar la hielera. Tras horas sin aparecer, familiares y la pesquera para la que trabajaban llamaron a las autoridades para pedir ayuda. Sentimos la muerte, ¿no? La verdad, porque no teníamos ni cómo cazar un pescado, cómo agarrar agua, no teníamos más que nada. La Marina desplegó una operación de búsqueda que finalmente permitió localizar a los hombres a unos 240 kilómetros de la costa de Chiapas. Tras ser rescatados, fueron evaluados por personal médico naval. Están bien de salud. Ambos, entre abrazos y lágrimas, fueron recibidos con mucha alegría por sus familiares. Un incendio forestal está consumiendo una reserva natural en Serbia. Ante la emergencia, el país activó el mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Una ola de incendios afecta a este país de suroriente de Europa que ya deja una persona muerta y varias heridas. El fuego también deja miles de hectáreas quemadas al tiempo que las condiciones meteorológicas son extremas. La situación de mayor gravedad se concentra en la Reserva Natural de las Arenas de Deliblato, donde las llamas han devastado más de 3.500 hectáreas de ecosistemas protegidos. Rusia lanzó otro mortal ataque con drones contra un centro comercial en Ucrania. Por lo menos 15 personas murieron y 130 resultaron heridas, 23 de ellas niños. La arremetida ocurrió en la ciudad industrial de Kryvyi Rog. El presidente ucraniano calificó el ataque como cínico y despreciable. Un segundo dron impactó contra el techo del edificio aproximadamente media hora después, en un ataque que, según Zelensky, tenía como objetivo los equipos de emergencia. Y una de las asesoras más cercanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en el ojo del huracán tras conocerse unas cartas que le envió al mandatario. El Daily Beast publicó los textos de Natalie Harp, asistente ejecutiva de Trump, que le había escrito con su firma a mano. En ellas le expresa su profunda lealtad, admiración y agradecimiento. Se refiere al presidente estadounidense como su guardián y su protector, entre otros fragmentos. Las cartas han despertado el interés de la prensa sobre la relación de ambos. Buenas noches. La Andy, a través de su presidente Bruce McMaster, hizo varios llamados por la fuerte caída que viene presentando el dólar en Colombia, casi hasta los 3.000 pesos. Entre otras, pide a diferentes autoridades, como el Banco de la República, reflexionar sobre el alto nivel en la tasa de interés que eventualmente estaría ejerciendo presiones bajistas sobre la cotización del dólar. En más información, el Banco de Occidente redujo en un 50% las tasas de interés en compras con sus tarjetas de crédito relacionadas con aquellos hogares afectados por el terremoto de la semana pasada, pero tienen que ser compras de productos esenciales, como por ejemplo productos relacionados con la salud, abastecimiento, productos del hogar, entre otros. Veamos precisamente qué ocurrió con el dólar. Cayó, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.048 pesos con 12 centavos. Subió el petróleo Brent, superando hoy los $94 por barril, y cayó el café. Precio de referencia para el fin de semana, 2.240.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
8 de la noche, 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros. 4 departamentos del país reportan escasez de agua y en algunas zonas ya hay racionamientos por la falta de lluvias y las altas temperaturas. Hacemos un recorrido por los lugares más afectados. Santander es uno de los departamentos más afectados por las altas temperaturas. 11 municipios se enfrentan racionamiento de agua, 3 de ellos destino turístico para cientos de viajeros. Charta y El Playón tienen alerta roja por incendios forestales y en el río Magdalena las autoridades ordenaron restricciones para el transporte de carga fluvial. Tenemos 4 carrotanques que están distribuyendo agua en los hogares, en las instituciones. Esto nos está afectando el turismo, la producción de bocadillo, igualmente los hoteles, restaurantes. La situación es crítica. En el Cauca, 8 municipios sufren escasez de agua. Las comunidades protestan desesperadas porque los carrotanques que distribuyen el recurso hídrico no logran llegar hasta todos los sectores. El Cuerpo de Bomberos ha atendido cerca de 300 incendios forestales durante los últimos 3 meses. Las comunidades de la zona plana del municipio del Patía, así como sectores de Balboa y Mercaderes, estamos profundamente preocupados por esta grave crisis de desabastecimiento de agua. La verdad es preocupante. Estamos hablando aproximadamente alrededor de 6.000 habitantes, 20 veredas que le corresponden al municipio de Patía, 2 corregimientos al municipio de Balboa y un corregimiento al municipio de Mercaderes. En Bolívar, el río Magdalena ha disminuido su caudal en más de 2 metros y también el río Cauca registra un descenso en su nivel. En Monpós y Altos del Rosario hay restricciones en el transporte fluvial. Tenemos una navegación con algunas limitaciones en el transporte de carga, pero evidentemente no hay suspensión de la navegación. En el tema del transporte por el río Magdalena tiene cierta normalidad para llegar a los diferentes municipios. Entre tanto, en Atlántico, la Autoridad Ambiental CRA ha emitido 13 alertas durante 2026 por el impacto del fenómeno del Niño en municipios como Luruaco, Repelón y Sabana Grande. La empresa de servicios públicos EPM anunció que premiará con incentivos a quienes ahorren energía y sancionará a quienes, por el contrario, superen la meta de consumo regulada por la entidad. Les contamos cómo funcionará la medida. Los expertos en el país indican que el fenómeno del Niño es un hecho y que incluso ya estamos en la transición hacia ese evento climático. Bajo este panorama, EPM y sus filiales, Afini en la costa Caribe, Check en Caldas, CENS en norte de Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar, EDEC en Quindío y ESA en Santander, sancionarán y otorgarán beneficios a quienes ahorren o derrochen energía a partir del mes de septiembre. Va a haber un cobro adicional si nos pasamos de una meta de consumo al mes, o vamos a poder participar de recibir unos incentivos en la factura si consumimos por debajo de esa meta. Los beneficios por ahorrar energía dependerán de los consumos históricos de cada hogar en los últimos 12 meses. Entonces se saca el consumo diario de cada mes, de ese consumo diario de cada mes los 12 datos que tengamos ahí o los que tengamos, entonces se saca la mediana. Es decir, que si los datos que tenemos es impar, se sacará el de la mitad, si la cantidad de datos es par, se sacarán los 2 de la mitad y se promedian. Entonces ahí vamos a tener la meta para nuestro consumo diario del mes. Entonces, si estamos 110 por encima de ese consumo, vamos a tener un cobro adicional en la factura. Si estamos 90% debajo, vamos a, a ser incorporados, los usuarios serán incorporados para poder recibir el beneficio, que el beneficio será o vendrá de esos cobros adicionales que se hagan en la factura de aquellos que superaron ese consumo meta. Por otro lado, los castigos o sanciones por derrochar el recurso público se efectuarán por estratos y discriminando si son hogares o empresas. Si los usuarios son estratos 1, 2 y 3, o sea, los hogares, las viviendas estrato 1, 2 y 3, ese costo será del 30% más, pero por el consumo adicional. ¿Cierto? No por todo, sino por ese adicional. En los estratos 4, 5 y 6 será del 50% y para los demás usuarios es del 70%, o sea, empresas, comercios. Es una medida que va a ser transitoria, es por 6 meses. Las sanciones o incentivos se aplicarán para los usuarios que cuenten con medidores de lectura y no para los que accedan al servicio en la modalidad de prepago o que correspondan a entidades públicas.
La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Zuleta para determinar si incurrió en el delito de abuso de función pública al hacer parte de un operativo en la cárcel La Picota, donde fue incautada un arma de fuego que habría pertenecido a alias Pipe Tuluá. Esta es la historia. El 10 de julio del 2025, la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta acompañó a funcionarios de la Fiscalía a este operativo de allanamiento en la cárcel La Picota al sur de Bogotá. Lo hizo en condición de coordinadora designada por el Gobierno Nacional para el espacio de conversación sociojurídica con grupos armados de Medellín y del Valle de Aburrá, según explicó en su momento, porque había sido alertada de la voluntad de alias Pipe Tuluá de entregar un arma con la que se planeaba atacar a alias Araña en este centro de reclusión. Informé al consejero comisionado de la situación y de la voluntad que tenía este señor de realizar una entrega y de dar las pistas para que las autoridades de nuestro país encontraran un arma en la cárcel La Picota, en el patio de extraditables. La Corte Suprema de Justicia en su momento comenzó a indagar la actuación de Zuleta y en las últimas horas decidió abrirle investigación formal y citar la indagatoria para determinar si excedió sus funciones y competencias como coordinadora del gobierno para esa mesa de diálogos. Ante la decisión del alto tribunal, Zuleta aseguró a través de sus redes sociales que su presencia en la cárcel era un requisito que se había puesto para la entrega del arma y que la diligencia fue debidamente informada tanto al comisionado de paz como al ministro de Justicia de la época. La senadora deberá dar sus explicaciones ante la Corte, de quien dice confía en que esclarecerá los hechos y la declarará inocente. La sala de instrucción será la encargada de determinar cuál fue la participación de la congresista en este procedimiento judicial. Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, la Superintendencia de Notariado y Registro anunció que quedó suspendida de forma inmediata la designación de notarías a nivel nacional. El gobierno ordenó la medida para realizar una auditoría forense y obtener detalles de los procesos de asignación de cargos de notarios en todo el país. Según la superintendencia, buscan garantizar que se cumplan estrictamente los principios de legalidad, transparencia y mérito. Desde la ciudad de Cúcuta, las autoridades investigan 3 ataques de drones cargados con explosivo contra la fuerza pública, contra 3 subestaciones. Una de ellas ocurrió en el sector de La Y de Astilleros, que hace parte del municipio de Zulia, y los otros 2 hechos contra la subestación de Campo 2 y la subestación de Petrolia, que hacen parte del municipio de Tibú, en el Catatumbo. Por ahora, ningún uniformado resultó lesionado, ni tampoco algún civil. Cabe señalar que detrás de estos hechos estaría el ELN, según lograron confirmar las autoridades, y quienes son los responsables de otros ataques con drones cargados con explosivos en la zona del Catatumbo. Y en Villavicencio, las autoridades de salud están en máxima alerta por la proliferación de casos de dengue. En lo corrido de este año, en la capital del Meta ya se registran más de 8.000 casos de dengue, de los cuales 75 de estos casos son catalogados como dengue grave, es decir, que puede ocasionar la muerte. Tanto así que 5 pacientes han perdido la vida este año por esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Las autoridades piden extremar las medidas de cuidado, como el lavado de tanques, evitar lugares de criaderos de zancudos y utilizar toldillo. En Montería, más de 300 expositores y más de 2.200 ejemplares de ganado cebuino llegaron hasta el Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz en el marco de la versión número 79 de la Feria Nacional Cebú, que arrancó desde el pasado 19 de agosto y se extenderá hasta el próximo 30 del mismo mes. Entre las principales actividades a las que podrán disfrutar todos los asistentes se encuentran juzgamientos, concursos lecheros y una jornada académica. En esta ocasión, la feria tiene un componente solidario, pues recaudará fondos destinados a las familias afectadas por el terremoto. De entre 29 ciudades de la región y del mundo, Bogotá fue designada como la capital iberoamericana de las culturas 2027. Así lo dijo la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas en una cumbre en Perú, en Lima, en donde se dio esta distinción y este galardón a la capital de todos los colombianos por todos sus procesos culturales y también por ser la anfitriona de grandes eventos y convocar a masivas multitudes en torno al arte y, por supuesto, la cultura. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, celebró esta distinción y esto fue lo que dijo. Bogotá es una ciudad que acoge, abraza y pone en diálogo la diversidad de saberes y prácticas culturales que llegan desde otras regiones del país, pero también se ha consolidado como una ciudad de puertas abiertas al mundo, gracias a eventos como la Bienal Internacional de Arte y Ciudad, el FIAP Bogotá,
el concurso internacional de violín, los festivales Al Parque, la fiesta electrónica Monumentum y una oferta de más de 18.000 eventos culturales cada año. La gran apuesta cultural del año entrante es precisamente la Bienal Internacional de Arte y Ciudad Vogue 27, que tiene como ciudad invitada de honor a Sao Paulo y que para su edición pasada convocó a más de 3 millones de personas. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Yo Me Llamo y en la señal digital de Noticias Caracol pueden ver Perspectiva Mundial. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz noche.